Buenas tardes, mi nombre es Daniel Usay Cruz Aguilar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la intervención de terapia ocupacional en el síndrome del túnel crural. Vamos a comenzar con la definición. El síndrome del túnel crural, también llamado neuralgia crural, es una condición dolorosa causada por la compresión o inflamación del nervio antes llamado crural. Entonces se podría decir que la neuralgia crural es un dolor localizado en el muslo y que aparece debido a una afección del nervio femoral, lo que genera síntomas como dolor intenso en forma de quemazón o punzadas, cesación de descargas eléctricas, pinchazos o entumecimiento. Dentro del cuadro clínico van a aparecer síntomas como dolor, principalmente localizado en la cara anterior del muslo y en algunos casos en la cara medial de la pierna. Dicho dolor se caracteriza por ser de tipo quemante o punzante y en algunas ocasiones puede llegar a irradiarse desde la ingle hacia la rodilla. Este dolor empeora con la extensión de la cadera y la bipedestación prolongada o la marcha. Este padecimiento va a promover también un déficit motor que incluye la dificultad para extender la rodilla. Existe también una inestabilidad al subir o bajar las escaleras, al levantarse de una silla, y en algunos casos un poquito más severos existe también alguna atrofia muscular, principalmente en el músculo cuádriceps. Y bueno, dicha condición también va a presentar un déficit a nivel sensitivo, esto principalmente en la cara anterior o anteromedial del muslo, en la cara medial de la pierna y va a presentar en esta ocasión algún signo de parestesia, ya sea hormigueo o adormecimiento en estas zonas dichas, y en algunos casos también se puede llegar a ver afectado el reflejo patelar. Bien, ahora va a comenzar el desarrollo del caso de la intervención de terapia ocupacional en pacientes con síndrome del túnel crural. En este caso, y como toda intervención, se va a comenzar con una anamnesis en donde se van a buscar, aparte de encontrar datos generales del paciente, como el nombre, la edad. En este caso, a la hora de hacer nuestra anamnesis, nos van a interesar algunos datos más relevantes, como por ejemplo la ocupación del paciente. En este caso, podríamos poner un ejemplo de auxiliar de administrativa de una mujer femenina de 55 años. En su historia ocupacional, bueno, cambios recientes en los roles y las rutinas debido al padecimiento reumático, y también nos va a interesar cuál sería su desempeño ocupacional o cuáles de estas actividades que desempeña se vieron afectadas por este padecimiento. También nos va a importar saber el inicio de los síntomas, que en este caso pongamos un ejemplo que fue hace 4 meses. Y bueno, en este caso la lateralidad afectada de nuestra paciente es el miembro inferior derecho, y dentro de los síntomas que se puedan llegar a presentar, como el dolor, en este caso lo que nos interesaría saber qué tipo de dolor es, qué intensidad tiene y qué factores pueden llegarlo a agravar o qué actividades realiza el usuario que pueden llegar a exacerbar este dolor. Bueno, después del interrogatorio y como parte de la evaluación inicial, lo que nos interesaría en este caso evaluar a un paciente con síndrome del túnel femoral son sus actividades de la vida diaria, ya que al tener dolor en la cara anterior del músculo cuádriceps, algunas de las actividades más comúnmente afectadas, en este caso, pues pueden llegar a ser subir escaleras, entrar y salir de una bañera, el uso del inodoro, caminar largas distancias y en general cualquier actividad que conlleve una flexión y extensión de rodilla, como el manejo de un transporte. ¿Ok? También nos va a interesar en esta parte de evaluación evaluar el dolor, localizando en la región donde se presenta, que en este caso llega a ser la región anterior del muslo derecho, y en este caso la intensidad del dolor sería un 6/10 en la escala de EVA. La debilidad muscular de los cuádriceps para este caso, en el lado derecho, es un 3/5 en la escala de fuerza muscular, y la marcha es claudicante, es decir, con inseguridad al apoyar la pierna derecha, lo que va a conllevar también en algunos casos un estado emocional de frustración o ansiedad por la pérdida de la autonomía. Y bueno, del lado derecho nosotros encontramos algunos instrumentos de valoración que nosotros podemos ocupar, como por ejemplo la escala de Bartel para evaluar las actividades de la vida diaria, la escala de Cohn para evaluar el desempeño ocupacional, la escala de EVA para evaluar el dolor, el test de movilidad funcional para evaluar la marcha, que serían básicamente algunos de los aspectos más importantes o que tenemos que llegar a considerar al tratar con un paciente con síndrome del túnel femoral. Y bueno, siempre al momento de nosotros establecer nuestros objetivos de intervención en la terapia ocupacional, es una buena idea dividirlos por objetivos generales y objetivos específicos. Dentro de los generales se encuentra pues mejorar la autonomía de las actividades de la vida diaria afectadas, promover la participación ocupacional y el desempeño funcional de la persona. Los específicos serían, en este caso, incrementar la función muscular en el miembro inferior derecho, facilitar la movilidad funcional
con seguridad mediante ayudas técnicas, que vamos a ver más adelante cuáles son las opciones que tenemos para este caso, y en algunos casos también adaptar el entorno. Ya para esto nosotros tendremos que haber hecho una evaluación del contexto y del entorno donde tienen lugar las ocupaciones del paciente para prevenir caídas y facilitar la participación del paciente en sus actividades. Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno con la intervención de este caso. Como primer punto tenemos la educación terapéutica, y esto tiene que ver con la información al paciente sobre las causas y prevención de agravantes de su condición, y también la enseñanza de técnicas de protección articular y conservación de energía. Es muy común que en este tipo de casos nosotros lleguemos a trabajar de manera conjunta con fisioterapia, en la cual se va a encargar de mejorar la coordinación con un programa de ejercicios dirigidos al fortalecimiento de los cuádriceps, los glúteos y los flexores de la cadera. Ejercicios funcionales con peso progresivo para recuperar otra vez la función muscular. Y por parte nuestra tendríamos como siguiente punto el entrenamiento de las actividades de la vida diaria. Es decir, mediante actividades de simulación y de práctica de tareas como sentarse y levantarse del inodoro, ingresar a la bañera con ayudas técnicas o vestirse. También es muy importante en este caso nosotros evaluar si el usuario es candidato a aportar una ayuda técnica compensatoria temporal, como calzadores largos, esponja con mango extendido, que son recomendaciones muy comunes en este tipo de casos. Y como siguiente punto tendríamos la adaptación del entorno y ayudas técnicas. Y aquí es más que nada viendo por la parte de la ergonomía, el uso de ayudas técnicas como por ejemplo el andador con ruedas, el asiento plegable para trayectos largos, un elevador de inodoro portátil para disminuir la flexión de cadera o al sentarse, y en general ayudas técnicas que puedan ayudar a facilitar la transferencia del paciente. Como siguiente punto tenemos el uso de órtesis, y en este caso lo que nos va a interesar a nosotros es buscar un dispositivo que nos ayude a soportar el peso del paciente con limitaciones de bipedestación y de marcha. Por ejemplo, la órtesis tipo CAFO, que nos ayuda a mantener la pierna estable desde el pie hasta la cadera, pero también debemos de recordar que el uso de una órtesis requiere un entrenamiento previo para la colocación, el cuidado y la integración a la rutina. Y por último tendríamos la intervención psicosocial, y esto tiene que ver más que nada con fomentar actividades significativas adaptadas al estado actual del paciente. Muy bien, ahora vamos a empezar a describir algunas órtesis y ayudas técnicas que en este caso vamos a utilizar para nuestro paciente con síndrome del túnel femoral. La primera de ellas sería la órtesis tipo CAFO o la órtesis rodilla, tobillo, pie, que dentro de sus beneficios principales están, bueno, la estabilización de la rodilla durante la marcha, ya que la órtesis rodilla, tobillo, pie bloquea o estabiliza la rodilla en la extensión, evitando el colapso en fase de apoyo, lo que previene caídas. También en este caso es muy beneficiosa para la compensación de un déficit muscular, ya que la órtesis suple la falta del control motor que se tiene en la articulación de la rodilla, y esto es especialmente útil cuando el cuádriceps tiene un grado de fuerza muscular menor de 3, permitiendo de esta manera que el paciente mantenga la extensión sin esfuerzo muscular, lo que facilita su deambulación. Y bueno, para este caso la órtesis que yo elaboré es la órtesis femoral posterior, que nos va a ayudar en este caso en la reducción de la tensión mecánica sobre el nervio femoral. La férula en este caso va a mantener el muslo en una posición ligeramente flexionada y alineada, lo que puede disminuir la compresión y estiramiento del nervio femoral, que es el que está afectado en este caso. También nosotros va a tener un beneficio del control del dolor, ya que esta órtesis, al colocarse en la parte posterior del cuádriceps, la inmovilización parcial del muslo reduce los movimientos que exacerban el dolor neuropático, reduciendo así el dolor espontáneo o inducido. Y para este caso también no solo es recomendable el uso de algunas férulas, sino también existen algunas ayudas técnicas y adaptaciones que nosotros podemos emplear para este caso, como dispositivos que nos ayuden a facilitar la movilidad, como el bastón inglés, la andadora con ruedas y la silla de ruedas temporal. Esto para casos de pacientes con dolor muy intenso mientras se recupera la movilidad funcional. Bien, la propuesta de aditamento que realicé para este caso es una inmovilizadora de rodilla. Y esta para el síndrome del túnel femoral va a tener múltiples beneficios al evitar movimientos bruscos o innecesarios de la pierna, lo que va a reducir la irritación del nervio clural. Como podemos observar nosotros en la imagen, la inmovilización es en una posición funcional con una ligera flexión de la rodilla que puede ayudar a reducir la tensión mecánica sobre el nervio. En pacientes con debilidad en los cuádriceps por la afección del nervio, pues evita que tenga caídas
ya que este tipo de aditamento suele llevarse en conjunto con otros, ya sea como muletas, digamos, y nos va a ayudar a evitar precisamente esa parte de las caídas o hiperextensión de la rodilla al caminar o estar de pie, y también va a limitar un poquito el movimiento, que permite que el nervio se recupere mejor si la causa es inflamatoria o compresiva. Y bueno, como parte también en el área de la ergonomía, nosotros podemos realizar adaptaciones en el hogar del usuario. Esto con la intención de limitar o de facilitar algunos movimientos que pueden llegar a ser dolorosos para el paciente. Por ejemplo, tenemos los elevadores de inodoro y barras de apoyo, que son para facilitar el uso del baño sin flexionar excesivamente la cadera, el uso del baño con respaldo, una silla ergonómica con soporte lumbar que reduce la presión sobre el nervio femoral, y una posapiés ajustable que mejora la postura en sedestación. Y bueno, por último, como parte de la reevaluación y seguimiento, nosotros tenemos que considerar algunos criterios para dar por hecho que el tratamiento está siendo eficaz, y tendríamos que considerar aspectos como la autonomía en al menos un 80% de las actividades significativas según la escala que nosotros hayamos ocupado para realizar esta evaluación, por ejemplo el COM. También debemos de fijarnos si existe una reducción del dolor, al menos en 3 de 10 sobre la escala de EVA, y ver si existe también una mejora en la marcha, sin necesidad de una supervisión constante, y el uso eficaz e independiente de ayudas técnicas u órtesis que se puedan requerir. Y para darle seguimiento nosotros podemos realizar una reevaluación constante cada 4 semanas y una posible derivación a terapia ocupacional domiciliaria. Esto con el fin o con el objetivo de identificar algunas barreras en el hogar que no han sido resueltas. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.